pulso económico de una semana que comienza, como ya empieza a ser casi tradicional, con pérdidas en bolsa. Les cuento, el IBEX 35 cierra hoy la sesión con menos 0,88%, el índice general se queda en 7.862,7. Esto ha sido mucho peor a primeras horas del día. Sin embargo, tres valores avanzan a pesar de todo. Repsol 2,28 de avance, Iberdrola 0,47 arriba, Amadeus hoy recupera 0,31. En el lado de las pérdidas, mucho más abundante, aunque tampoco hay ninguna espectacular. Arcelor se deja hoy 3,10, IAG pierde 2,99 y el grupo hotelero Meliá se deja 2,69. Y vamos a continuación con algunos de los temas económicos del día de hoy que seguro que más les van a interesar del debate que mantenemos con los mejores expertos a propósito de la economía cada tarde aquí para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, pues hoy empezamos con que ese señor que ven, Macron, ha dicho que no definitivamente al MidCat, ese gasoducto que algunos pensaban que iba a ser la gran solución para llevar gas a Alemania y que apoyaban tanto el gobierno del canciller alemán como el gobierno de España. Hoy la noticia económica al respecto del gas es que se han disparado después del corte del suministro del Nord Stream 1, que es el gasoducto que queda medio abierto, ahora cerrado desde hace ya algunos días y sin fecha de reapertura, pues los precios han tenido un subidón tremendo, del orden de un 30%. Y España no es la excepción, no ha llegado a tanto, pero por ahí le ha ido. Y hoy abrimos con dos noticias internacionales, porque la otra es el nuevo paquete alemán. El canciller alemán, Olaf Scholz, ha decidido inyectar en el sistema 65.000 millones de euros para evitar un posible colapso de la economía germana que va a perder el gas ruso. Bien, ¿esto de qué va? Pues va de ayudas para los ciudadanos, para las empresas, esto es muy importante, porque temen que tengan un cierre empresarial importante. Bueno, además de todo esto, pues ayudas al transporte, todo un paquete de dinero que no es el primero del gobierno alemán, que tiene un propósito, que no se pare la economía. Aquí las medidas, pues cuando se toman, que cuesta lo suyo, se limitan a 3 meses de una bajada del IVA del gas. Ahora decidan ustedes qué gobierno echa la carne al asador y cuál no. Les presento ya a nuestros invitados en la mesa de análisis de la economía. Don Daniel Rodríguez Ascensión, economista y consultor empresarial. Muy buenas tardes. Buenas noches. Buenas ¿Todo tardes, bien? Javier. Bueno, todo en tarde, orden. Noches, nunca Yo sabemos, ya estoy pensando en la copa. Don Miguel Ángel Cicuendes, vicepresidente de ASEAFI, consejero de Eurohispano Opciones SICAP. Muy buenas tardes. Buenas tardes. A usted le tengo que medio felicitar y a usted también, porque, bueno, tienen cumpleaños no exactamente hoy, pero uno cercanos. por delante y otro por detrás, muy próximos. Así que le felicito a los dos, dense por felicitados. Muchas gracias. Empiezo por usted, don Miguel Ángel. ¿Cómo ha visto la sesión? Empieza la semana más de lo mismo, ¿no? Bueno, pues la sesión, después de la noticia que tuvimos a última hora del viernes, que hizo darse la vuelta al mercado estadounidense, bueno, pues al final los futuros cayeron, tanto el IBEX 35 como el Eurostock y el DAX, y ahora ya se ha reflejado en los índices normales. La verdad es que no ha habido tanta sangre como parecía al principio y se han moderado las pérdidas. Pintaba muy mal, ¿eh? Sí, pintaba muy mal. Con lo cual, oye, esto de hacer mínimos crecientes, pero vamos, mañana ya con el toro de verdad, que es el toro americano abierto, veremos a ver qué ocurre. Don Daniel. Bueno, la bolsa del IBEX, las bolsas europeas, los índices en general están siguiendo la tónica que llevamos viniendo advirtiendo aquí desde hace semanas, ¿no? Ante la retirada parcial de los estímulos de política monetaria, la correlación entre el tamaño de los bancos centrales y los principales índices internacionales es muy cercana a 1, con lo cual cuando los bancos centrales han decidido dar la vuelta, los índices también, porque además en este caso digamos que los fundamentales se siguen deteriorando y hemos conocido índice ISM del sector servicios, es un desastre para toda Europa. En Estados Unidos también mal, aunque un poquito mejor, y por lo tanto, digamos que vamos poquito a poquito hacia la temida recesión. El IBEX va a seguir evolucionando a la baja, seguimos sin encontrar ni una sola razón para el cambio de tendencia y por lo tanto, pues bueno, salvo alguna noticia puntual o alguna compañía que puntualmente
de forma extraordinaria de alguna buena noticia, esta es la dinámica. Por cierto, todo es una apuesta a propósito de qué va a hacer el Banco Central Europeo. ¿Mantendrá la senda de subida prevista para los tipos? ¿La va a acelerar? En fin, ¿qué va a acabar pasando? ¿Cómo lo ven? Yo tengo muy claro, casi seguro, que el Banco Central Europeo va a seguir subiendo tipos. Primero, la Reserva Federal, en la famosa reunión de Jackson Hole, a finales de agosto, ya dejó muy claro que la inflación es su objetivo número uno y, por lo tanto, que confirmó esa subida de tipos que dice que en 2023 van a llegar al 4% en Estados Unidos, es decir, que todavía nos queda más de 1,5 puntos de subida por delante en el próximo año. Segundo, la inflación en Europa es mayor ya que la de Estados Unidos. La de Estados Unidos lleva 3 meses estabilizada. La de Europa podría estar estabilizándose, pero de momento sigue creciendo, aunque cada vez menos. Tercero, muy importante, el carácter estructural de la inflación europea es evidente. La inflación subyacente ya supera el 6%, con lo cual va a ser muy difícil hacer ese cambio de tendencia. Y cuarto, y no menos importante, el Banco Central Europeo todavía ha actuado muy poco con respecto a otras economías. El margen, evidentemente, es mucho mayor y el euro, no lo olvidemos, ha perdido ya desde hace semanas la paridad con el dólar y sigue evolucionando de una forma muy débil, con lo cual ese efecto tipo de cambio es otro viento inflacionista que nos afecta a Europa. Yo tengo muy claro que vamos a ver nuevas subidas 0,5%, por lo menos en septiembre, y no descartaría que sea la tónica hasta final de año. Cifuentes. Pues yo apunto a que la subida va a ser de 0,75. Hemos visto hoy el bono alemán, que sigue subiendo en rentabilidad, cayendo en precio. Y yo creo que no nos queda otra, aunque los PMI no han sido buenos, pero el Banco Central Europeo va muy retrasado. Y oye, yo creo que también tiene que luchar porque no perdamos la paridad de alguna manera. Y entonces, porque no le interesa, porque estamos importando inflación, con lo cual mi apuesta desde luego va por ahí. Bueno, hablemos de energía siquiera un poco, porque ya sabemos que el gasoducto de Rusia a Alemania está parado, que no tiene fecha de reapertura, y la cuestión es que pues ese anuncio ha hecho que los precios internacionales del gas hoy se hayan multiplicado. ¿Cuánto? Pues del entorno del 30%, un poco también en España. Y aquí sí que tenemos todas las de perder, porque esto sí que no hay experto que tenga claro algo que no sea que los precios del gas van a continuar altísimos, mucho más altos de lo que están hoy en los próximos meses. Los precios energéticos son el arma geopolítica por excelencia de Putin. Cuanto antes lo entenderemos, antes tomaremos las decisiones adecuadas. Luego hablaremos del MidCat, que vamos a ver que es una solución parcial, pero sobre todo lo más preocupante es que Europa no se está tomando en serio los problemas estructurales que tenemos. Tú puedes decir, he cometido un error dependiendo tanto de Putin y para pasar a depender de otro socio igual de fiable que Putin, que es lo que está intentando Europa, ¿no? Eso lo puedes hacer en el corto plazo porque evidentemente un gasoducto no se construye de un día para otro, pero no puedes depender para siempre de él, con lo cual Europa está en una trampa de muy difícil solución. Si no explora nuevas vías de suministro y de diversificación de gas, ojo, y también de petróleo, pues evidentemente el problema va a perdurar en el tiempo, y el riesgo en este minuto es que este empobrecimiento que está sufriendo Europa y este impacto económico en sectores clave perdure, pero como no haya indicadores, por ejemplo, la inflación deje de subir al 10%, y pasa a subir al 7-8%, lo normalicemos y entonces entremos en una espiral prácticamente argentina, lo cual es peligrosísimo. Bien, bueno, el precio del futuro del gas natural, pues sí, estaba subiendo un 30, pero luego ha empezado a caer, pues igual que las bolsas han ido recuperando, pues se han ido recuperando al hilo de que se veía. Hemos tenido una subida de un 11,80 que no está mal para un día, ¿no?
Pero bueno, ¿cuál es la tendencia? Está claro que es alcista. Lo que pasa es que, bueno, si miramos los gráficos en detalle, estamos haciendo máximos y mínimos decrecientes. O sea que, bueno, ya veremos. Porque tanto que viene el lobo, pues oye, es que el lobo ha subido mucho. El lobo es el gas natural. Bueno, por acabar el asunto energético, contarles, se lo decía antes al principio, Macron ha enterrado cualquier hipótesis de retomar el proyecto MidCat. Ya saben que el ministro de Economía había dicho que no, luego dijo que sí, que había que reestudiarlo, que lo pedían dos países socios y aliados, y al final ha sido el presidente de la República Francesa el que ha dicho no, se acabó que no, que esto ni llega a tiempo, ni es serio, y sobre todo es un enemigo a futuros de cualquier hipótesis de exportación de la electricidad nuclear francesa, que eso no lo cuenta nadie, pero es lo importante y lo que está de fondo. Al mismo tiempo, pues Rusia anda con los grandes productores petroleros en mantener precios, y ese también es un asunto que puede ser preocupante. Usted lo notaba, y petróleo. Primero, el MidCat no es la panacea. Europa importa de Rusia unos 150.000 millones de metros cúbicos de gas, y el MidCat son 17.000. Con lo cual, yo estoy de acuerdo en que se explore esa vía, pero hay que ponerla en un contexto. No soluciona por sí solo el problema, que parece que es aquí la panacea, ¿no? Hay que explorar el MidCat, hay que explorar ese gasoducto que hablábamos por Italia, y sobre todo, yo insisto, hay que explorar nuevas vías de suministro de gas y de electricidad, como muy bien decías, sobre todo la energía nuclear. Segundo elemento que yo creo que es importante en este tema. Francia solo va a aceptar el MidCat si hay una presión explícita de Alemania y si Alemania tiene problemas. Si no, en efecto, lo que subyace es ese plan de generación de electricidad a través de energías nucleares, para el que va a invertir más de 10.000 millones de euros en los próximos años, y que lo que pretende es ser, en términos de electricidad, soberano y exportar electricidad. Con lo cual, pues bueno, yo soy escéptico con respecto al MidCat. Me preocupa que el debate esté solo en el MidCat, y sobre todo me preocupa el último tema, y con esto ya acabo, que es que Francia e Italia nos están adelantando por la derecha en las relaciones con Argelia, que como todos sabemos va a pasar a ser el principal suministrador de gas natural relativamente barato para Europa en los próximos años, y los acuerdos no se están llegando con España, que era el principal socio estratégico, se están llegando con Italia y con Francia. Con lo cual, claro, es que si Francia tiene dos opciones: o construye el MidCat, que digamos que debilita su posición estratégica, o llega a un acuerdo con Argelia para poder trasladar todo ese gas. Entonces, lo que no hemos hecho nosotros lo hacen ellos. A través de instalaciones en Marsella, pues usurpar ese supuesto papel que le correspondía a España. Bueno, hablando, como usted comentaba antes, del petróleo, ya sabe que yo mantenía la posición de que pensaba que habíamos hecho techo en el petróleo, y de momento, pues oye, parece que nos está dando la razón, digo, con lo que ha ocurrido durante el verano, y ahora resulta que, bueno, pues que la OPEP Plus pues ha tenido que reducir 100.000 barriles diarios para que esté subiendo hoy un poquito el precio, pero vamos, que todavía no supera la zona de 100, y que vemos que el Brent está en 95 en tiempo real, con lo cual, bueno, esas son buenas noticias para nosotros a la hora de comprarnos esa gasolina, que tarde o temprano se termina reflejando de alguna manera. Pues sí. Bueno, hoy tenemos oportunidad de comparar las medidas que toman los países socios europeos cuando la inflación, los precios energéticos los azotan. Es el caso de Alemania, cuyo canciller acaba de anunciar la inyección de 65.000 millones de euros en el sistema para evitar pues, que cierren empresas, que haya, con una novedad muy importante, el parón fiscal. Si usted demuestra que no puede, no se preocupe, que aquí lo deja de ver y ya nos lo pagará cuando usted pueda, cosa que a muchas empresas les puede salvar la vida. Eso aquí no se da, es el momento de comparar qué hace un gobierno y qué hace otro, y desde luego a mí me parece que es muy interesante ver que no es la primera inyección la que mete el gobierno alemán sobre su economía, es la tercera. Esta de 65.000 millones no está nada mal, ¿no? Sí, es muy importante ese último punto. No es la primera vez que el gobierno alemán actúa. Y es verdad que
La anterior no fue tan voluminosa, fueron 10.000 millones de euros en la famosa deflactación del IRPF, pero yo creo que es más efectiva que esta. Esta al final son bonos o cheques dedicados a determinados segmentos, pensionistas, jóvenes, empresas, determinados sectores, etcétera, que bueno, yo creo que es la solución menos mala. Un cheque, un dinero, inyectar dinero en el sistema si fuera de forma masiva es un fenómeno inflacionista, es decir, estarían impulsando la inflación. Es verdad que al ir, digamos, de forma más quirúrgica, este efecto no se da, con lo cual, bueno, no es mala del todo. Ahora bien, tengo que advertir de una situación que se está produciendo en los países nórdicos y que no es menor, y es que los gobiernos están salvando a las eléctricas, están lanzando paquetes de salvamento a las eléctricas. No recuerdo si ha sido en Finlandia, en Suecia o en Noruega. Uno de esos tres se está salvando a las eléctricas porque están en bancarrota. Con lo cual, mucho cuidado porque son sectores estratégicos, son sectores muy importantes y bueno, vamos a ver cuál es el impacto sobre Europa. Don Miguel Ángel. Bueno, pues oye, el que le den 300 euros a los pensionistas y 200 a los estudiantes universitarios, pues yo creo que bueno, les puede solucionar allí que hace más frío que aquí. Yo, viendo los números que tenemos aquí, bueno, pues me parece positivo y sobre todo lo del parón fiscal, pues vamos, eso sí Mucho dinero a las empresas tremenda. para que no tengan que cerrar, que es lo que me temo nos va a pasar a muchas empresas en España, porque hay un aumento de los costes industriales brutal, del orden del más del 50% en muchos casos, hay un aumento del gasto energético también importante y bueno, pues habrá empresas que o van a reducir empleo o se van a quedar por el camino, que esas son las dos grandes preocupaciones que yo tendría si fuera Sánchez. Sin embargo... Y un asunto muy importante, Javier, acaba la moratoria de los créditos ICO ahora en septiembre, no lo olvidemos. Y hay muchas que están ya al borde del precipicio y que sencillamente no han caído porque claro, no han devuelto todos esos créditos. Claro, ese es el momento en el que uno dice, ¿qué hace mi gobierno? Pues mi gobierno no sabe salir del embrollo. Por eso algunos estamos en que no podemos esperar 16 meses a que llegue el momento electoral, sino que hay que ser más imaginativos. Y como proponía hoy un sindicato, el CESIF, si hay que salir a las calles, pues habrá que salir a las calles. No nos vamos a quedar viendo en la televisión el encuentro de Sánchez con las 50 sombras de Pedro, como hemos visto hoy en la Moncloa. No, queremos hacer algo más, porque si no es que esto no va a remontar nunca, ¿eh? Más paro, menos consumo, menos actividad industrial, pero ya me dirán, ¿a dónde vamos? Inflación, ¿quién cree que la inflación puede bajar hasta el final de año a unos valores razonables, entendiendo por razonables el 6 o el 7%? Pues no. Imposible. Por cierto, hablando de crecimiento, todo eso redundará en un crecimiento que no será para nada lo que nos tiene dicho la Calviño. En estos últimos días, la IROEF, y eso ha pasado muy desapercibido, fue en el fin de semana y tal, empeoró sus previsiones del crecimiento del Producto Interior Bruto, una caída del 0,4% en el tercer trimestre. Esas son las previsiones. Oiga, pues menudas previsiones. Vamos a ver, esta es la madre de todas las batallas desde el punto de vista político que no económico. España va a entrar en recesión técnica. Recesión técnica, ya sabéis que son 2 trimestres consecutivos con el crecimiento del Producto Interior Bruto trimestral en negativo. La cuestión, la pregunta es ¿cuándo lo va a hacer? ¿El último trimestre del año o el primero? ¿Y por qué digo que es un tema político de comunicación y no económico? Pues porque al final, si entra en el último trimestre del año, significa que no se revisa a la baja el dato del segundo trimestre, que ha sido extraordinariamente positivo por un sector turístico que no está tan fuerte como el INE ha estimado, o, sí, yo creo que va a ocurrir, el INE va a revisar a la baja ese dato de PIB para el segundo trimestre, con lo cual en el tercer trimestre el crecimiento va a ser positivo pero muy cercano a cero y el primer dato negativo va a ser en el cuarto trimestre. La realidad, lo importante, lo fundamental, primero, España ya está en esta inflación. Somos el único país europeo que no ha recuperado sus valores de riqueza previos a la crisis y nuestra inflación es del 10,4%. Segundo, y no menos importante,
vamos a una recesión. Esto es algo natural, va después de un fin de ciclo y llevamos todo el año advirtiendo de síntomas de fin de ciclo. Lo importante no es ir a una recesión, lo importante es que la recesión no sea del 3, 4, 5%, sino, oye, una recesión del 1%, que es hacia donde todos los indicadores indican que vamos ahora. Y tercero, muy importante, lo más importante de todo, el punto en el que está España es en el de enorme vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Lo importante no es la recesión, lo importante es que si se produce un shock financiero en cualquier lugar del mundo, sea Italia en septiembre por las elecciones, sea un Lehman Brothers, sea cualquier banco europeo, un shock financiero de primer nivel, la caída de España va a ser muy rápida y muy agresiva. Eso es lo importante, la vulnerabilidad. El escenario base, el tendencial, es una recesión, pero bueno, soportable. Don Miguel Ángel. Bueno, parece que la IREF ha incorporado un indicador nuevo, ¿no?, del alta laboral en la seguridad social, ¿no? Debe ser con el tema de las afiliaciones y los fijos discontinuos. Y bueno, claro, lógicamente no podemos ir nada más que a tener un trimestre negativo. Cifuentes, tiene que contarme usted por qué se hunde en bolsa Grifols. Se hunde un 65% desde máximos y tiene, no tiene, mejor dicho, soportes importantes hasta los 8 euros. Bueno, yo cuando usted me ha preguntado alguna vez, porque me lo ha preguntado varias veces, lo de que si cómo veía Grifols, yo le he dicho que de momento no veía que había que estar dentro y nosotros no la tenemos comprada y está haciendo máximos y mínimos decrecientes, está bajista, con lo cual simplemente yo diría que hay que esperar y ver desde la barrera y estar fuera. Bueno, eso es como la veo. Pues vamos a hablar, si les parece, de las gestoras de fondos, que parece que acumulan una caída de aproximadamente un 32% en promedio en bolsa en el último año. Si lo quieren en términos interanuales, el 3,2%, ¿no? Tremenda la pérdida de esas gestoras en un momento en el que además los bancos parece que han aumentado vertiginosamente sus comisiones por vender precisamente fondos. Bueno, es que ahora, este año no ha habido refugio. Es decir, la renta fija ha sido el peor año de la historia. Nos teníamos que remontar a 2 siglos atrás para encontrar algo parecido, con lo cual pues ha sido un desastre por ese lado. La renta variable está perdiendo en general pues en la mayoría de los índices y luego los gestores, pues en general hay algunos muy buenos, pero los gestores suelen seguir al mercado y entonces como van con el mercado, pues por eso están cayendo. Hay otros que van de otra manera y están en positivo en sus fondos de inversión. Daniel. Yo creo que gestionar una tendencia como la actual, tan bajista, con tantos fundamentales remando en contra, es muy difícil. Es normal lo que dice Miguel Ángel, nosotros lo hemos advertido aquí. No había ni un solo instrumento financiero que pensáramos que fuera a evolucionar al alza, como mucho el oro, pero es que ni tan siquiera eso. El oro en algún momento del año ha funcionado como refugio, pero ni tan siquiera eso. Al principio de la guerra, pero después... Pero por eso lo hemos advertido aquí y lo preocupante es, primero, la pérdida de liquidez en los mercados, porque estas caídas suponen una pérdida de liquidez en el mercado. Segundo, la pérdida de confianza. La confianza del consumidor está en mínimos históricos en Estados Unidos y en Europa, en muchos países europeos, en mínimos históricos, pero de lejos, son cifras absolutamente bajas. Y tercero, y no menos importante, si antes de la crisis de 2008 las familias invertían en ladrillo y de ahí surgieron las subprime, ahora es verdad que, sobre todo en Estados Unidos, la inversión ha sido en bolsa, en renta variable, con lo cual el desplome de la bolsa en Estados Unidos puede tener impacto importante en el medio plazo. Ha salido sobre esta mesa ya un par de veces esta tarde el euro. El euro no es que caiga, es que ha perdido el punto de intercambio de 99 céntimos de dólar y eso no pasa en los últimos 20 años. Claro, está en una tendencia bajista clara, razón por la cual yo decía que seguramente subirán 0,75 puntos básicos para ver si lo remontan un poquito, porque no nos interesa ya una situación como esa, pero veremos a ver qué hace.
Hay varios factores ahí. Primero, la debilidad macroeconómica es evidente. Estados Unidos, al menos en el periodo de recuperación, ha sido mucho más fuerte que Europa. Europa ha sido más débil y ahora sigue evolucionando a la baja. Segundo, y no por ello menos importante, los tipos de interés han subido mucho más en Estados Unidos, con lo cual el dólar es un activo refugio y los bonos de la Fed, del Tesoro norteamericano son más refugio. Tercero, en Europa está habiendo un déficit comercial histórico, y además en países como Alemania, que eso hace depreciar aún más el euro. Y lo peor de todos estos es que no hay ningún cambio de tendencia en ninguno, con lo cual es difícil pensar que el euro dé la vuelta. O dicho de una manera un poco más cruel, el Banco Central Europeo no ha sabido ni siquiera defender su moneda en tiempos de dificultad. Eso es lo que... Por no hablar de la inflación. Bueno, claro, es que uno se gana en el sueldo intentando que eso no se nos vaya de las manos. En fin, lo dejamos aquí. Les agradezco mucho su estancia en el programa, sus opiniones todavía más, y a ustedes les invito a ver a continuación la redacción abierta.